Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 82 de la Mostra de Venecia y nos acompaña David Pablos, que es el director de En el Camino, una película presente en la sección Horizonti. ¿Cómo estás, David? Emocionado, muy emocionado. ¿Por qué estás emocionado? Cuéntanos. ¿Por qué presentamos la película? Hoy es el estreno con público, con mis actores que no han visto la película todavía. ¿Todavía No la han visto. No creo que la vieran. Me parece más emocionante que sea de esta manera. Y pues es, digamos, el nacimiento de un hijo. Es finalmente soltarlo. Claro, y esperemos que sea un nacimiento cuyo fruto sea una vida larga, ¿no? Y próspera por festivales, en las salas, en los premios. Así es, muy larga, eso espero. Bueno, he leído que este proyecto nació hace aproximadamente una década cuando preparabas un documental. Sí, estaba haciendo una serie documental para un canal local en México y por azares del destino, uno de estos episodios me llevó al mundo de traileros. Estaba trabajando con un fotógrafo oaxaqueño que se llama Luis García, que él tiene una afición por el mundo trailero. Lo acompañé a talleres mecánicos, a las cachimbas, que son los restaurantes de carretera donde se detienen los traileros, y empecé a ver lo fascinante que era este mundo, lo peculiar que era este mundo. Y desde ahí hubo algo que me agarró. Hubo algo que ahora sí que hizo que mi radar prestara atención en esa dirección. Y luego entendiendo las reglas del mundo, entendiendo la hipermasculinidad, entendiendo todo lo que implica ser trailero en México, que hay muchas cosas que son muy peculiares, porque están en un territorio que es bastante peligroso, hay carreteras que son intransitables, están constantemente expuestos a peligros. Y me pareció que había algo muy interesante ahí, pero sobre todo contando una historia de una conexión afectiva entre dos hombres en ese mundo tan hipermasculino. Sí, la película cuenta una especie, voy a decir una especie de historia de amor entre Veneno, que es un joven que más allá de su pasado más o menos oscuro va buscando, y Muñeco, que como diríamos en España es un camionero. Así es. Que cuando empieza la película pues tiene una reacción bastante inesperada ante la naturaleza de Veneno, ¿no? Porque todos esperábamos una reacción osca y terrible, y no, él comprende y además conecta, ¿no? con Veneno. Sí. ¿Cómo encaja una mirada íntima, una mirada confiada de lo LGTBIQ+ o Q+, en este mundo de los camioneros? Es que yo creo que el mundo LGBT está bastante inmerso. Lo que pasa es que no es de manera evidente, es más como por la puerta trasera. Hay mucho trabajo sexual en el mundo camionero en México. Hay muchas mujeres trans en varios de estos puntos de trabajo sexual. Hay muchos hombres también que se acuestan con hombres. Pero aquí es donde viene la idea machista de que el que penetra no es homosexual, solamente el penetrado es homosexual. Hay una idea de poder, hay una idea arraigada en el machismo que entonces hace que las cosas se vayan diluyendo, se vayan difuminando, pero es una realidad. Hay muchísimos encuentros sexuales entre hombres en estos espacios. Sí, además la película lo describe muy bien. El protagonista, Víctor, es un técnico electromecánico que además creo que acudió al casting casi por casualidad. Mira, me encanta que investigaste eso. Víctor, nosotros trabajamos mucho con, como se llama en México, actores naturales, gente que no tiene una formación profesional. El casting lo realizamos con mucho tiempo. Y una de las tantas estrategias fue que en varios bares gays de Ciudad Juárez, que es donde casteamos y filmamos gran parte de la película, poníamos publicidad de buscamos a gente para una película, no se necesita ninguna experiencia. Y el novio de Víctor fue quien vio esta publicidad. Él fue el que quiso venir al casting, pero una vez estando en el casting, Víctor lo acompañó. Mi director de casting, Eduardo Girard, lo ve y le dice a Víctor, ven, tú también, ándale, pásale. Al principio Víctor no quería. Y vaya, esta es una historia muy común en muchos castings. La persona que va acompañando es la que se queda. Sí. Y a mí me pasó, yo desde que lo vi la primera vez en ese video, dije, ahí está, es él. Y luego quería también preguntarte por la producción de Diego Luna, porque creo que el tener una figura así detrás de la película, yo no sé qué garantías da o en qué engrandece la producción.
Mira, más allá de lo que puede significar en términos mediáticos el tener a Diego Luna como productor de la película, yo lo que quiero resaltar es la generosidad y también su generosidad, pero también el apuesta. Diego, desde que leyó el guión, encontró algo que resonó en él, encontró algo con lo que él conectó y dijo, yo quiero apostar por esta película. Le gustó mucho el guión y sobre todo le pareció que había un mundo único, un mundo que no había sido retratado. Y otra cosa que también le pareció muy importante es la mirada sobre ese mundo. Precisamente la mirada homoerótica es parte de lo que a Diego atrajo tanto. Pues recomendamos mucho En el Camino, que está aquí en Horizonte en Venecia y que seguro que tiene una vida muy larga, como decíamos. David Pablos, director, gracias por venir a Fred y suerte con todo. Gracias, David, un gusto. Ha sido una entrevista para Fred, de Festival Insider.